Es un completo respaldo, muy en el tono acostumbrado por el ministro del Interior cada vez que tiene que referirse a alguna actuación de carabineros, en este caso de un agente encubierto que vecinos identificaron en un programa de televisión y finalmente revelaron su identidad y descubrieron que era un agente encubierto que los había infiltrado a una organización social de Lo Hermida ahí en Peñalolén, que hay que precisar no tiene nada que ver con la organización o con la detención de personas que han sido formalizadas en los últimos días a propósito del ataque a la subcomisaría. Los vecinos dicen que, y por los audios a los que accedió CIPER, que este carabinero encubierto había incluso incitado a los vecinos a intentar un ataque a la subcomisaría y siempre intentar enfrentar a carabineros. Pero desde el gobierno, el ministro del Interior fue enfático en defender la labor de este uniformado bajo la ley de inteligencia. Veamos lo que dijo esta mañana el ministro del Interior. Si esa persona en el ejercicio de sus funciones comete delito, está absolutamente también objeto de cualquier tipo de investigaciones. Él fue mandado a infiltrar una organización y poder detectar a quienes estaban atacando, usando armas, usando bombas molotov. En la acción que se desarrolla en una organización criminal, entra en el lenguaje de la organización criminal. Él no está infiltrado en un jardín infantil, él está infiltrado en una organización criminal y tiene que actuar en ese contexto y por lo tanto yo no lo criticaría. Claro, el ministro defiende el hecho de que este uniformado, a través de los audios que se conocen, incentivara a atacar, por ejemplo, la subcomisaría. Él dice, esto está protegido bajo la ley de inteligencia. Recordemos que la ley de inteligencia permite a los agentes encubiertos, incluso que no sean autorizados por el Poder Judicial, en casos de narcotráfico, crimen organizado o incluso terrorismo. No necesariamente se tiene que pedir una autorización judicial. La ley de inteligencia permite que las policías o las Fuerzas Armadas tengan precisamente agentes encubiertos. Incluso esta ley faculta que haya documentación oficial para esta persona distinta a su identidad. Dime, Mónica. Claro, tú explicas súper bien todo el resumen de lo que es el agente encubierto, que ese es un tipo de agente que existe para lo que tú muy bien resumías, así que no hay para qué repetirlo. Pero está también el agente revelador, que es, por ejemplo, que es otro tipo de agente, que es el que se ocupa, por ejemplo, en ley de drogas o en otro tipo de casos muy específicos. Y en ese caso es cuando, según la legislación y lo que he conversado con algunos parlamentarios, en ese caso, en el agente revelador es justamente el que específicamente puede cometer delitos esenciales e incluso, según algunas interpretaciones, incitar a cometer delito, pero en ese caso, a diferencia del otro, el agente encubierto, ese caso requiere una orden judicial. El agente revelador, justamente porque va más allá en las instrucciones, ese requiere una orden judicial. Entonces, aquí hay todavía hartas preguntas por hacerse. ¿Este era un agente encubierto o un agente revelador? Si era un agente revelador, ¿contaba efectivamente con una orden judicial para poder cometer las cosas que se denuncia que cometió? Entonces, hay hartas preguntas. Y lo otro, del que habla CIPER, que es el que tú estás bien relatando, ¿por qué el ministro dice que infiltró una organización criminal o delictual? Criminal. Gracias, porque no me sabía la palabra precisa que había ocupado. Porque, a ver, aquí hay dos temas. Uno es el de esta organización vecinal y otro es el caso de los ataques a la subcomisaría. Es otra organización distinta. Entonces, no sé si están mezclando unas con otras y llamar así a la organización vecinal cuando no es la que asaltaba la comisaría o la que atacaba la subcomisaría, también hay otro tema ahí. Sí, exactamente. Hay, por lo menos en el reportaje, no se vinculan ambos casos. En el reportaje de CIPER, que es el que hace la investigación, y CIPER consulta precisamente a Carabineros respecto a este agente y las respuestas que recibe de parte de la policía es que
todo operativo amparado bajo ley de inteligencia no se puede comentar obviamente públicamente. Por lo tanto, claro, habrá otras instancias que, por ejemplo, la ley de inteligencia le permite que la Contraloría pueda hacer control, incluso la Cámara de Diputados podría eventualmente controlar este tipo de actividades. Eso es lo que se ha planteado incluso por parte de algunos parlamentarios. Yo les comentaba que este agente encubierto tiene incluso documentación oficial, un carnet de identidad con la identidad de agente encubierto, no con su identidad real. Y esto también lo permite la ley de inteligencia y así lo explicó el ministro. Yo le aseguro que esa persona no vota 2 veces. Le aseguro que esa persona no tiene doble beneficios sociales por el hecho de tener 2 carnets de identidad. Es la manera que el Estado tiene de cubrir a esa persona a la cual le está pidiendo que realice una tarea exclusivamente arriesgada. Le quiero decir también que la misma ley de inteligencia establece sanciones para quienes dan a conocer la acción de un policía encubierto. Claro, porque al tener doble carnet de identidad se planteaba la duda, podrá ir a votar incluso doblemente esta persona, y por eso la explicación del ministro. Ahora, desde el Parlamento, el senador Felipe Arboe también expresó sus dudas respecto a este operativo. Veamos lo que él dijo. Bueno, las técnicas intrusivas existen y están amparadas por la ley, pero es muy distinto. Una cosa es ser agente encubierto, ser agente revelador, pero otra cosa distinta es incitar a hechos de violencia. Creo que es muy importante dilucidar el comportamiento de esta persona en el marco de esta actividad, porque de lo contrario comienzan a desvirtuarse las medidas intrusivas, porque no está en el sentido de una medida intrusiva incitar a la comisión de delitos.